Bueno, a ver, la dermatofitosis va a ser una afectación cutánea, ¿no? Causada por estos hongos que del género de los dermatofitos. Y tenemos que decir que es la causa predominante de infecciones fúngicas de la piel, el cabello y las uñas. Eh, Son hongos filamentosos, ¿no? De los géneros Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum. Ahora, estos van a tener esta preferencia, ¿no? Por la piel, porque justamente van a metabolizar y subsistir con la queratina de la piel, del cabello y de las uñas, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización de la infección, vamos a tener distintos tipos, ¿no? Vamos a hablar de Tinea pedis, de Tinea cruris, Tinea capitis, Tinea unguium y Tinea corporis, ¿no? Tinea pedis siendo la infección de los pies, cruris de la ingle, capitis del cuero cabelludo de la cabeza, ¿no? De los folículos pilosos. Unguium, que va a ser justamente la afectación de las uñas, y corporis, de el resto de la superficie corporal que no haya sido abarcado por las anteriores. Entonces empecemos con Tinea pedis. También se le denomina pie de atleta y esta es la infección por dermatofitos más común que se va a presentar, ¿no? Vamos a tener distintos tipos, vamos a tener una erupción interdigital, también podemos tener un tipo hiperqueratósico o un tipo vesículo buloso, ¿no? El interdigital va a ser el más frecuente y frecuentemente también se va a acompañar de tiña unguium, de tiña cruris o de tiña mano. Eh, Esto porque justamente se va a transmitir por contacto, ¿no? Y el paciente al tocarse, ¿no? La zona afectada, esto va a poder pasar a otras ubicaciones, ¿no? En la etiología vemos que está causado por el Trichophyton rubrum principalmente, o Trichophyton interdigitale también, o el Epidermophytum flocoso. Como ya dije, se va a adquirir por contacto directo con el microorganismo causante. Principalmente esto va a afectar a adultos y adolescentes, la tinea pedis, y su presentación va a ser rara antes de la pubertad. Principalmente se va a presentar en personas que hacen deportes, eh, va a ser muy frecuente en lugares concurridos como piscinas, ¿no? Lugares donde hay humedad. Bien, entonces como dije, hay varios tipos. Uno es la interdigital, donde vamos a tener erosiones o escamas pruriginosas, y esto va a ser más frecuente entre el tercer y cuarto espacio interdigital, ¿no? Como lo vemos en esta imagen. También puede estar acompañado de fisuras interdigitales. Eh, la hiperqueratósica, o también llamada tipo mocasín, va a ser justamente una erupción hiperqueratósica difusa que va a afectar la planta a la superficie medial y lateral, y también va a estar acompañada de eritema. ¿No? Aquí podemos ver en esta imagen. Este, Justamente se le dice así porque pareciera que estuviera cubriendo, ¿no? Este, las zonas laterales, medial, y un poco el dorso del pie en forma de mocasín, ¿no? Vamos a tener que es hiperqueratóxico y un eritema variable, como podemos ver aquí, ¿no? El tercer tipo sería la vesícula bulosa o inflamatoria también. Acá vamos a tener erupciones vesículo-ampulosas, va a ser muy pruriginoso y doloroso. Y podemos tener un eritema subyacente. Predominantemente este tipo se va a presentar en la zona medial del arco plantar, ¿no? Como vemos en esta imagen. Por otro lado, la ulcerosa, es donde vamos a tener erosiones y úlceras interdigitales asociadas a una infección bacteriana. Bueno, acá la sobreinfección bacteriana es lo que va a causar que ya tenga este aspecto, ¿no? Tenemos un aspecto un poco más, eh, más húmedo e infectado definitivamente, ¿no? Por lo cual este va a ser el más complicado de tratar, en el que vamos a tener que tratar la infección bacteriana, primeramente, ¿no? Bien, para el diagnóstico vamos a tener lo que es el examen directo con el KOH, en el cual vamos a hacer un raspado, ¿no? Principalmente a los bordes de las lesiones. Vamos a encontrar hifas segmentadas. También podemos utilizar el medio de prueba de dermatofitos o un cultivo de hongo. Y acá podemos ver las hifas segmentadas, ¿no? Presentes en el examen directo, ¿no? Con KOH.
Diagnósticos diferenciales que vamos a tener que considerar. Bueno, estos van a depender del tipo que estemos viendo, ¿no? Si tenemos una tiña pedis interdigital, un diagnóstico diferencial podría ser eritrasma o infección por cándida interdigital. Si tenemos el tipo hiperqueratósico, podríamos considerar que también sea una dermatitis atópica, dermatitis de contacto crónica, o un eczema palmoplantar crónico, o psoriasis palmoplantar, o queratólisis picada, o dermatosis plantar juvenil, entre otros. Y si es vesículo boloso o inflamatorio, un eczema palmoplantar agudo, dermatitis de contacto aguda, o pustulosis palmoplantar. Bien, para el tratamiento, principalmente vamos a tener lo que son los azoles, con el crotisol, ¿no? Econazol, miconazol, ketoconazol, las alilaminas que tenemos a la naftifina y a la terbinafina, ¿no? Que estos también se van a usar en forma sistémica, ¿no? Y como vemos hay una gran variedad de presentaciones, ¿no? Probablemente los más utilizados son el clotrimazol y el ketoconazol, ¿no? Que vienen en forma de crema, el 1%, se pueden aplicar desde 2 veces al día, ¿no? Para, eh, para solucionar el problema, ¿no? Esto se puede utilizar por 2 a 3 semanas. Bien. Ahora, hablando de tiña corporis, esta va a ser la infección cutánea por dermatofitos también que se va a producir en sitios distintos a los pies, la ingle, la cara o la mano. La etiología más frecuente va a ser Trichophyton rubrum, otras van a ser el tonsuras, Microsporidium canis y el Trichophyton interdigitale, ¿no? Y estos últimos van a ser menos frecuentes. La patogenia es que se va a adquirir también por contacto directo de la piel, con un individuo o un animal afectado, también con vómito. Y la diseminación secundaria puede darse al cuero cabelludo o a los pies. Va a ser muy frecuente en niños y atletas y los animales de los cuales se puede adquirir más frecuentemente es desde los perros o los gatos, ¿no? Que son estos animales domésticos, ¿no? La clínica, vamos a ver que las lesiones esas van a iniciar con forma de un parche o placa pruriginosa, ¿no? De base eritematosa, o también hiperpigmentada, y se va a ir extendiendo en forma centrífuga y va a ir dejando la parte central de la lesión, va a ir dejándola clara, ¿no? Lo que va a ser activo es el borde, ¿no? Que va a ir avanzando. Y al final deja una placa anular. Ocasionalmente también puede estar acompañado por pústulas, también puede tener lesiones como vemos acá, y pueden volverse confluentes, ¿no? Acá vemos otro ejemplo, ¿no? En el cual tenemos un claro central y un borde activo, ¿no? Que está avanzando. Acá tenemos múltiples lesiones en las cuales van a empezar a ser confluyentes, ¿no? Entre ellas. También el tratamiento lo vamos a decidir en base a la afectación, ¿no? Si tenemos más de 5 lesiones, vamos a elegir un tratamiento sistémico. Acá tenemos otro ejemplo. Bien, el diagnóstico también va a ser con KOH o con cultivo de hongos. Igual vamos a encontrar hifas segmentadas. Y el tratamiento preferentemente va a ser el tópico, ¿no? Con los azoles, las alilaminas, como hemos visto, terbinafina, naftifina. Y si elegimos tratamiento sistémico por una afectación extensa o por un fracaso del tratamiento tópico, podemos elegir entre terbinafina, itraconazol, grisiofulvina o fluconazol. Vamos a considerar otros diagnósticos cuando tengamos una afectación muy extensa de la piel con ausencia de escamas, ¿no? Que las escamas son características, ¿no? De estas lesiones. Entonces, si no hay escamas, podemos pensar en que es otra cosa, ¿no? También falta de respuesta a la terapia antifúngica o un KOH negativo. Entonces, podemos pensar en un lupus eritematoso cutáneo, ¿no? Que puede ser idiopático o asociado a fármacos, pero ¿cómo lo vamos a distinguir? En el lupus vamos a tener este tipo de lesiones que van a ser placas que pueden ser escamosas, anulares también, pero policíclicas y principalmente van a aparecer en piel que ha estado expuesta al sol. Por otro lado, tenemos el granuloma anular, que es una afectación inflamatoria benigna
Y acá vamos a tener placas anulares también, violáceas, principalmente en las extremidades, en el dorso de la mano o del pie. Y vamos a ver que estas no tienen escamas, como vemos en la imagen, ¿no? Eso nos puede ayudar a distinguir. Otro sería el eritema anular centrífugo, ¿no? De este no se sabe su etiología, pero tener esas placas eritematosas anulares, ¿no? Muy parecidas. Pero acá solo en los bordes vamos a tener esta pequeña descamación, ¿no? Otros diagnósticos que podemos pensar son el examen anular, la psoriasis, pitiriasis rosada o eridrasma disciforme. ¿No? Igualmente, el tratamiento, como habíamos visto, ¿no? Principalmente los azoles sistémicos, también dependiendo de la cantidad de lesiones, ¿no? Los agentes van a ser los mismos que en el caso de tiña pedis. En el caso de tiña cruris o tiña inguinal, esto va a ser igual una infección por dermatofitos, pero que va a afectar el pliegue crural. Y la etiología, Trichophyton rubrum, es el más frecuente, ¿no? También el Epidermophyton flocosum o el Trichophyton interdigital. Y va a afectar principalmente a varones. Eh, en la fisiopatología vamos a ver que estas áreas van a tener una sudoración abundante, ¿no? También en personas obesas, esto puede verse, ¿no? Puede ser un factor que desencadene esto, ¿no? También en diabéticos o en personas con inmunodeficiencia. La patogenia, pues, va a ser una propagación prácticamente desde la tiña pedis, ¿no? Y la clínica, el inicio va a ser un parche eritematoso que va a estar en la parte medial o proximal del muslo y se puede extender en forma centrífuga. Vamos a tener una zona clara central y el borde ligeramente elevado, eritematoso, hiperpigmentado, y podemos tener la presencia de algunas vesículas pequeñas. Y esto se va a extender hacia el perineo y áreas perianales, también a la hendidura glútea y hasta las nalgas. Aquí podemos ver otro ejemplo de estas lesiones, ¿no? Esta en particular bastante eritematosa, ¿no? Acá tenemos otra, lesión bastante eritematosa, descamativa, ¿no? Con algunas vesículas. El diagnóstico igualmente va a ser con el KOH o cultivo de hongos o un medio de prueba de dermatofitos. Y el tratamiento, los antimicóticos tópicos como los azoles, las alilaminas, sistémico, también tenemos la terbinafina o el itraconazol o la grisofulvina. El granuloma de Mahochi es una invasión del dermatofito a la dermis o el tejido subcutáneo. El más frecuente microorganismo implicado va a ser el Trichophyton rubrum. Va a ser más frecuente en varones, en personas con inmunodeficiencia o que estén recibiendo tratamiento con corticoides tópicos. Y se va a desencadenar por una invasión, ¿no?, de los folículos pilosos, desencadenada por un traumatismo, ¿no? Esto va a dar lugar a que el dermatofito pase a la dermis y se pueda generar estas lesiones. Donde tenemos un área localizada, ¿no?, con estas pápulas perifoliculares, que son eritematosas también. También puede presentarse como nódulos pequeños o pústulas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de ese granuloma. El diagnóstico lo vamos a tener que hacer con una biopsia de piel, cultivo, y el KOH se puede hacer, pero acá va a tener mucho menos sensibilidad, ¿no?, por la misma naturaleza de las lesiones. Entonces puede ser negativo. Y el tratamiento va a ser netamente oral. Bien, en la tiña capitis, esta va a ser una infección micótica del cuero cabelludo que se va a presentar con mayor frecuencia en áreas pruriginosas y descamadas con pérdida de cabello. La etiología va a ser el Trichophyton tunsuras o el Microsporidium canis y el Epidermophyton también, en este orden, ¿no? La epidemiología, pues vamos a ver que esta es una afección muy común, principalmente en niños, varones, prepúberes, y más frecuente en niños de raza afroamericana. La patogenia, pues vamos a tener que se da por el contacto del cuero cabelludo con el dermatofito, proveniente de un animal o algún objeto como un fómite. Las glicoproteínas que produce el Trichophyton, ¿no?,
generan esta adherencia a los tejidos queratinizados y por la queratinasa también tienen esta predilección, ¿no? Por las zonas pilosas, ¿no? Y la infección va a progresar desde el estrato córneo hasta el folículo. Acá vamos a ver distintos tipos, ¿no? Puede presentarse como parches escamosos con alopecia, como vemos aquí, que esto sería lo más común, ¿no? Acá vamos a tener el ectotrix o Microsporidium canis, que vamos a tener unos parches de varios centímetros con algún eritema, bastante descamación y pérdida de cabello. También puede presentarse como manchas de alopecia con puntos negros, ¿no? Como vemos en esta imagen. Esto se va a denominar endotrix. Vamos a tener múltiples puntos negros en los orificios, ¿no? Foliculares dentro de la alopecia. Otra forma en la que se va a presentar es como escamas generalizadas con pérdida de cabello sutil, ¿no? Donde vemos acá una gran área afectada, ¿no? Con escamas difusas, pero la alopecia no tiene áreas claras definidas. Y una afectación más grave vamos a tener el querio, ¿no? Que es una placa inflamatoria con costras, pústulas gruesas. Vamos a tener este drenaje, ¿no? Esta secreción purulenta, supurativa, y va a ser muy doloroso. Incluso podemos apretar esta zona y va a salir esta secreción, ¿no? Y por último tendríamos el FABUS, ¿no? Que va a ser una afectación mucho más grave, con un eritema perifolicular que va a progresar a costras amarillas en copa, que incluso pueden fusionarse afectando una gran área. Y el olor que emana esta forma de tinea capitis va a ser más desagradable, ¿no? Bien, algunos hallazgos que podemos asociar, ¿no? Para guiarnos en el diagnóstico serían las linfadenopatías cervicales, también reacciones dermatofitidas y el eritema nodoso. En la histopatología vamos a hallar elementos fúngicos dentro o alrededor de los tallos del cabello, ¿no? Podemos evaluar los cabellos al microscopio y vamos a encontrar dentro del tallo del cabello elementos fúngicos. Y también en la dermis podemos encontrar células multinucleares. El diagnóstico, bueno, la clínica, que es un niño con pérdida de cabello, descamación, linfadenopatías. Si es un adulto, normalmente podría estar inmunodeprimido, parches alopécicos con descamación. Podemos emplear el KOH o el cultivo de hongos y el PCR. Tenemos otro examen que es el examen con iluminación de Wood. Y el diagnóstico diferencial principal sería la dermatitis seborreica. Pero vamos a tener otros dependiendo del tipo nuevamente, ¿no? Si son manchas escamosas con alopecia, podríamos pensar que también podría ser una psoriasis, ¿no? Pero esta se va a distinguir porque la psoriasis tiene placas eritematosas bien delimitadas con escamas gruesas y también vamos a tener afectación a codos, rodillas y áreas vertiginosas. Mientras que si son manchas con alopecia, de alopecia con puntos negros, vamos a pensar que podría ser también una alopecia areata, ¿no? Aunque la alopecia areata tiene parches de alopecia discretos, circulares, y también puede presentar estos pelos encinos clamación. Y si es un escalado generalizado con pérdida sutil de cabello, vamos a pensar principalmente en lo que es la dermatitis seborreica y diagnósticos diferenciales del querio, una foliculitis bacteriana, foliculitis de Calvans o celulitis disecante, para lo cual nos podemos guiar de la tinción Gram. La foliculitis de Calvans va a ser una manifestación de alopecia cicatrical. Va a ser casi exclusiva de adultos, a diferencia de la tinea capitis, que es más característica de niños, ¿verdad? Y el diagnóstico va a ser como una biopsia de cuero cabelludo. Bien, para la tinea capitis, principalmente lo que vamos a usar son antimicóticos orales. El principal que tenemos que tener en cuenta es la grisofulvina y segundo la terbinafina. La grisofulvina en dosis pediátricas no vamos a tener de 20 a 25 miligramos por kilogramo entre 6 hasta 12 semanas todavía. Y no debemos exceder una dosis diaria de 1000 miligramos por día. En los adultos vamos a dar de 10 a 15 miligramos por kilogramo y máximo 750 miligramos por día. Y la terbinafina de forma similar, 10 a 20, en niños que pesen 10 a 20 kilogramos vamos a dar 62,5 miligramos por día en 4 a 6 semanas. No vemos que es un tiempo mucho menor.
Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que esperar el resultado del cultivo porque este va a demorar mucho, puede demorar hasta 4 semanas o más. El tratamiento se hace de forma oral porque el tópico no va a ser, no va a tener la suficiente penetración, ¿no?, en el cuero cabelludo. También tenemos que acompañar nuestro tratamiento con un champú antifúngico y hacer el seguimiento, ¿no? Y la tiña barbae, que va a ser una foliculitis dermatofítica, principalmente dentro de la patogenia y un factor predisponente, a la vez va a ser el afectado, ¿no? Se va a presentar principalmente en hombres, adolescentes y adultos. Y la etiología va a ser el trichófitum, también el epidermófitum y el microsporum, y las manifestaciones van a ser pústulas foliculares rodeadas de una placa eritematosa en la zona de la barba, ¿no? Acá podemos ver en zonas que probablemente este paciente se ha afeitado, y al hacer esto, ¿no?, se ha introducido un microorganismo en los folículos. Ya, vamos a pasar a lo que es la onicomicosis. Bueno, la onicomicosis va a ser una infección crónica por hongos de la uña, la cual puede ser causada por muchos tipos de hongos, ¿no? Tenemos a los hongos, en este caso vamos a tocar a los hongos que son los dermatofitos. Como podemos ver en las imágenes, ahí vemos la comparación de cómo es una uña normal en comparación con cómo es una uña que tiene onicomicosis, ¿no? Como podemos ver que tiene una descoloración, también tiene una hiperkeratosis subungual, tiene una onicolicosis y bueno, tiene una destrucción total, ¿no?, de la lámina de la uña. Bueno, entre sus principales complicaciones vamos a ver que puede tener el paciente dolor, también el hongo se puede transmitir a diferentes partes del cuerpo y bueno, en algunos inmunocomprometidos va a dar lo que es una celulitis bacteriana, ¿no? Y el siguiente, por favor. Yeah. Bueno, en este caso vamos a tocar exclusivamente la onicomicosis causada por los dermatofitos y en este caso el dermatofito más frecuente que afecta a la onicomicosis es causa de onicomicosis, es el Trichophyton rubrum, el cual podemos ver ahí cómo es, ¿no? Tiene hifas, este va a ser el más frecuente y este hongo tiene las características de ser queratinófilo, o sea que tiene afinidad por la queratina y queratinolítico, que destruye la queratina. Siguiente, por favor. Bueno, entre los factores de riesgo para que nosotros adquiramos una onicomicosis tenemos muchos, como son los siguientes, ¿no? Que tengamos ya una enfermedad dermatológica, como podría ser una tinea pedis, la cual, cuando tenemos la tinea pedis, esta se puede extender a lo que es a la uña, una psoriasis o una hiperhidrosis. También tenemos otras comorbilidades, como podrían ser la diabetes, la inmunosupresión, que el paciente presente insuficiencia venosa, una enfermedad arterial periférica, una obesidad o una neoplasia maligna, ¿no? Que el paciente haya expuesto su uña a causas traumáticas, que el paciente sea deportista, que tenga un pobre aseo de las uñas, que fume y que tenga zapatos muy oclusivos. Y bueno, entre otros, se da más en la edad avanzada, que haya miembros de la familia infectados ya con onicomicosis, que tenga predisposición genética y bueno, que haya Ayux valgus. Siguiente, por favor. Ya, en las características clínicas vamos a ver que la uña va a tener una descoloración, una hiperkeratosis subungual, una onicolicosis y una destrucción de la placa de la uña, aparte de rajaduras. Esta va a tener 4 subtipos. Primeramente vamos a tocar la onicomicosis subungual lateral distal, que es la más frecuente. Como podemos ver, va a empezar con decoloraciones, que es en la esquina de la uña, en la parte distal, que puede ser descoloraciones blancas, decoloraciones amarillas o marrones, las cuales se van a ir extendiendo lentamente hasta la cutícula. Después también tenemos lo que es la onicomicosis superficial blanca, la cual va a ser causada por la Trichophyton mentagropites más frecuentemente. Y bueno, vamos a diferenciarla, que van a aparecer más como puntos cerca a la cutícula de la uña, como podemos ver en la imagen. En lo que es la onicomicosis subungual proximal, generalmente esta se va a presentar en pacientes inmunocomprometidos y que bueno, que tengan un inmunocompromiso severo,
¿Por qué? Porque es muy raro que el hongo primero empiece en la cutícula, ¿no? O sea, como podemos ver en la imagen, va a empezar cerca de la cutícula, ¿no? Y de ahí se va a ir extendiendo a toda la uña. Y bueno, la onicomicosis con distrofia total, esa es ya la parte final de la onicomicosis, que tanto puede ser subungual, lateral distal o la proximal o de la superficial blanca, en donde vamos a observar una total deterioro de lo que es la lámina de la uña y aparte de que ya está, bueno, una última etapa de uña. Siente, por favor. Bien, ya, en el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, primeramente vamos a examinar al paciente y vamos a sospechar de que tenga una posible onicomicosis. Entonces vamos a pasar a hacer una preparación del KOH. Y bueno, si sale positivo, vamos a pensar en empezar el tratamiento. Pero en caso salga negativo, tenemos que saber que el KOH tiene una sensibilidad muy baja. Entonces vamos a pasar a hacer lo que es una inmunofluorescencia o lo que es un PCR, ¿no? Y en caso de que la inmunofluorescencia salga positivo, también ya vamos a empezar el tratamiento o vamos a ver cómo empezar el tratamiento. Y bueno, en caso de que el PCR salga positivo, el PCR tenemos que mandarlo a hacer para 3 tipos de hongos, que es los dermatofitos, los saprofitos y la cándida, ¿no? Y si sale positivo, bueno, vamos a pasar también a tratarlo. Y bueno, en caso de que salgan negativo tanto la inmunofluorescencia como el PCR, si consideramos que aún hay sospecha de onicomicosis, vamos a pasar a hacer una mejor recolecta de la toma de muestra de la uña y vamos a hacerlo otra vez un examen de paso PCR y bueno, en este caso si sale positivo, ya bueno, vamos a tratarla y si sale negativo ya se descarta totalmente el diagnóstico, ¿no? Ya, en caso de que ya empecemos a tratarlo, antes de tratarlo vamos a empezar con lo que es un cultivo fúngico y un PCR para ver cuál es el organismo que lo está causando. Y bueno, en caso de que no lo pensemos en otras causas, ya vamos a pasar a otros estudios. Siguiente, por favor. Ya, entre los diagnósticos diferenciales de la onicomicosis, entre los más frecuentes tenemos a la psoriasis unguial, en donde vamos a ver más descamaciones, como podemos ver en la imagen. También lo que es el onicogrifosis, que se presenta más en pacientes ancianos, y bueno, el trauma unguial, el cual causa un color marronáceo que se puede parecer a una onicomicosis. Bien, por favor. Ya, entre otros diagnósticos diferenciales menos frecuentes, vamos a tener lo que es el síndrome de la uña amarilla, vamos a tener también lo que es el onicomatricoma, el carcinoma invasivo de células escamosas de la uña, la paquioniquia, que esta ya es una enfermedad hereditaria. Y bueno, siguiente, por favor. En el tratamiento vamos a separarlo en dos, ¿no? Si vamos a ver si es de leve a moderada, vamos a ver si el hongo es un tipo de onicomicosis subungual lateral distal y está afectando menos del 50% de la uña. En ese caso, podemos usar agentes tópicos y también agentes orales. Entre los agentes tópicos tenemos a lo que es el efinaconazole, el amorolfine, el taborolone y bueno, el ciclopirox, que es más usado en niños. Y bueno, en este tópico no es tan recomendable ya que la onicomicosis va generalmente recidiva y el tratamiento dura mucho más tiempo y bueno, va a costar mucho más. Por eso es que no es tan recomendable. En la onicomicosis, lo más recomendable y la primera línea va a ser usar los antifúngicos orales, como es la terbinafina o el itraconazol. En caso de que sea moderada severa, ¿cuándo vamos a decir eso a una onicomicosis? Cuando sea subungual lateral distal y afecte más del 50% de la uña, sea una subungual proximal o tenga una distrofia total. En esta sí o sí se usan solamente antifúngicos orales.
como la terbinafine a una cantidad de 250 miligramos por día por 12 semanas. Y bueno, en caso de que no soporte la terbinafine, se le da itraconazol. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que es la tiña versicolor o pitiriasis versicolor, la cual va a ser una infección fúngica superficial muy común, la cual responde muy bien al tratamiento, ¿no?, tópico. Como podemos ver, se va a caracterizar por presencia de manchas tanto hipopigmentadas, hiperpigmentadas o eritematosas en la superficie, más que todo en las partes seborreicas del cuerpo, como sería la parte superior del tronco y las extremidades, las partes proximales de las extremidades superiores. Siguiente, por favor. Ya, en la pitiriasis versicolor vamos a ver que el hongo causante de esto va a ser la Malassezia furfur, la cual es un complejo, o sea, a otros hongos va a contener. Esta va a ser una levadura lipofílica, por eso es que generalmente se encuentra en las zonas de seborreicas. Y va a ser un hongo dimórfico. ¿Por qué lo es dimórfico? Porque generalmente se encuentra en la piel como parte de la flora, de la piel normal, pero por factores externos esta se transforma, ¿no?, de una levadura miscelánea. Y bueno, como dije, es un componente normal de la flora de la piel. ¿Entiende, por favor? En epidemiología vamos a ver que generalmente esta se va a presentar en lo que son los climas tropicales y subtropicales. Va a afectar más a los adolescentes y adultos jóvenes y bueno, esta no va a ser contagiosa. Los factores externos que, como dije, van a obligar a que se transforme en el hongo de la flora bacteriana en uno patógeno, va a ser lo que es la exposición a climas cálidos y húmedos, el que el paciente presente lo que es una hiperhidrosis y bueno, el de aceite para la piel. Y bueno, los factores predisponentes son que el paciente sea inmunodeprimido, que esté usando anticonceptivos orales o tenga una mala nutrición. Siguiente, por favor. Entre las manifestaciones clínicas, primero vamos a ver que versicolor se refiere a lo que es el término a cambios en la pigmentación cutánea. ¿Qué va a haber? Va a haber máculas, parches y placas delgadas, ¿no?, las cuales pueden estar hipopigmentadas, hiperpigmentadas o levemente eritematosas, como ya lo dije, y a veces esta se acompaña de prurito leve. Generalmente las manchas hipopigmentadas se encuentran más en lo que es verano, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes salen a broncearse y notan que hay una parte de la piel que no se ha bronceado y bueno, por eso vienen al médico. Entonces, se dice que esta hipopigmentación se debe a los efectos dañinos sobre los melanocitos por el ácido acelaico, que es producido por el hongo, ¿no?, lo cual va a dar la hipopigmentación. Y la hiperpigmentación y lo que es el eritema va a ser por una reacción inflamatoria al hongo. ¿Cómo se va a distribuir esto? En los adultos y adolescentes, generalmente se va a distribuir en la parte superior del tronco y en las extremidades superiores proximales. Y en los niños es más frecuente que presente una distribución en la cara. A revelar lo que es una fluorescencia de amarillo o amarillo verdoso. Siguiente, por favor. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos muchos, pero bueno, ahí selecciono algunos, como es la dermatitis seborreica, la pitiriasis rosada y el vitiligo, el eritrasma, la pitiriasis alba. Generalmente en la pitiriasis seborreica va a tener más una distribución en la cara, más que todo por las cejas. El vitiligo, en cambio, van a ser unas manchas totalmente, no tienen nada de color, ¿no?, como podemos ver en las imágenes. Siguiente, por favor. En el tratamiento, primero vamos a educar al paciente diciendo de que por más que siga el tratamiento, el efecto no va a ser inmediato, ¿no? Que aún puede seguir con estas hipopigmentaciones después de meses, así que no tiene que desesperarse. En esta enfermedad se va a utilizar lo que es la terapia tópica y estos son los dos de elección,
el shampoo de lo que es el sulfido de selenio al 2.5%, el cual se tiene que aplicar de 1 a 10 minutos diariamente por una semana. O también puede ser el piritidione de zinc, que también es un shampoo de 1 al 2%, el cual se aplica de 1 a 5 minutos diariamente por 2 semanas. Pero también tenemos otros, ¿no? Otros medicamentos como podemos ver ahí. Pero estos son los más de elección y generalmente en la pitiriasis se usan más los medicamentos tópicos, ya que los orales sabemos que tienen hepatotoxicidad. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahí también se puede dar una prevención a aquellos pacientes que tienen mucha recurrencia de lo que es la pitiriasis urticaria. Generalmente esta recurrencia se va a dar en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, y esta recurrencia aparece en lo que son los climas cálidos. Por ello se va a dar una profilaxis con un shampoo tópico de lo que es el sulfuro de selenio al 2.5% o un shampoo de lo que es el ketoconazol al 2%, aplicado en todo el cuerpo durante 10 minutos una vez al mes, ¿no? Antes de que empiecen los climas cálidos, iniciando una terapia eficaz. Siempre, por favor. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la candidiasis. Primeramente voy a hacer una pequeña introducción de la candidiasis, retrocede por favor. La candidiasis es una infección primaria o secundaria que esta va a ser causada por levaduras del género Candida, que van a tener manifestaciones clínicas variables de evolución aguda, subaguda, crónicas, en donde el hongo puede causar lesiones como son mucocutáneas, profundas o también diseminadas. El agente etiológico de la candidiasis, el principal agente es la Candida albicans, pero también pueden causar otras especies de cándida. Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, es una infección cosmopolita. Se considera una de las infecciones oportunistas más frecuentes en los seres humanos y su incidencia ha aumentado en los últimos 20 años. Las levaduras son causantes del 7,45% de las micosis y el 25% de las micosis superficiales. Afecta a cualquier edad, grupo étnico o sexo. El 4% y 18% afecta en los recién nacidos y también en las modalidades congénitas va a afectar en los prematuros que van a pesar menor a 1.500 gramos. Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, también va a afectar lo que es a menores de 10 años y mayores de 60 años, que va a tener un predominio más que todo en las mujeres. Respecto a la vulvovaginitis, va a afectar el 20-30%. En las enfermedades ginecológicas y el 50% va a afectar a las personas de 20-30 años. También el 13 y 21% va a afectar a los que van a utilizar el uso de anticonceptivos orales y el 15 y 47% afecta a las embarazadas. También afecta lo que es la forma cutánea, como son mucosas, como son 35% va a afectar a las uñas, el 30% a la piel y el 20% a las mucosas. También va a producir lo que son en climas tropicales y en la parte interdigital de los pies. Siguiente, por favor. Dentro de los factores predisponentes vamos a tener oral, que van a ser los antibióticos o la pérdida del espacio interdentario dentro de la boca, y también vamos a tener dentro del intertrigo la onicomicosis, que va a producir lo que es la humedad, el contacto con alimentos con azúcares y más que todo las personas que van a recibir manicure y se van a chupar el dedo. Dentro de los pliegues, esto va a afectar lo que son mayormente a las personas que van a usar ropa apretada de material sintética. Y respecto a los factores en el intestinal, mayormente afecta a las personas que van a hacer dieta abundante, lo que son de las frutas.
Dentro de las formas graves diseminadas vamos a tener que va a afectar mayormente a las personas que van a recibir cirugía cardíaca, uso de drogas intravenosas como por ejemplo que es la heroína. Dentro de los factores estados fisiológicos también va a afectar en la infancia, en la vejez, también en el embarazo. Otros factores locales vamos a tener que mayormente va a ser la humedad, la exposición ocupacional, la oclusión cutánea, la prótesis, las heridas, quemaduras y éxtasis. Respecto a los factores predisponentes también vamos a tener que va a afectar a las enfermedades metabólicas como son la diabetes, la obesidad, el síndrome de Cushing, hipotiroidismo y la deficiencia de hierro. La diabetes va a producir lo que son alteraciones metabólicas con concentraciones mayores de glucosa y proliferación de las levaduras en la mucosa. También va a afectar dentro de los factores va a haber lo que son las enfermedades debilitantes como son las neoplasias, las infecciones por VIH y SIDA. También otros de los factores tenemos por medicamentos como son las hormonas sexuales, los antibióticos de amplio espectro, los glucocorticoides, los inmunodepresores, los citotóxicos y la radioterapia. Otros también va a ser, como ya les había dicho, que va a afectar a las personas que van a realizarse cirugía o también hiperalimentación parenteral, cateterismo, traqueotomía y drogas intravenosas, como ya les había dicho. Siguiente, por favor. Dentro del mecanismo de infección, primeramente va a ser de transmisión y de diseminación. Dentro del tubo digestivo va a ser el reservorio para la vaginitis y la dermatitis de pañal. Y respecto a la diseminación hematógena, va a producir después del daño de las mucosas y también el catéter intravenoso que va a producir de un 70 al 90% de micosis invasivas en UCI. También vamos a tener otro que va a ser exógena, que va a ser la transmisión sexual, que va a ser de madre a hija, a hijo. Siguiente, por favor. La clasificación de la candidiasis va a estar clasificada en dos, que va a ser cutánea y mucocutánea. Respecto a la cutánea va a ser el intertrigo, donde va a estar los grandes pliegues y pequeños pliegues. También va a estar la paroniquia y la onicomicosis y la zona de pañal y el vesículo pustular folicular. Respecto a la mucocutánea va a ser bucal, como va a estar la estomatitis, glositis y la quilitis. Y respecto a la digestiva va a estar lo que es la faringoamigdalina, esofágica, gástrica, entérica, peritoneal y perianal. También va a estar en la mucocutánea lo que es la vaginitis, la balanitis bronquial y pulmonar. Siguiente, por favor. La candidiasis cutánea, candidiasis de los pliegues o intertrigo, mayormente cualquier pliegue del cuerpo puede ser atacado, como es el eritema de escamación, que va a estar por la piel macerada, va a producir lesiones de satélite papulares, vesiculares o también pustulosas, va a producir dolor y prurito. Dentro de los grandes pliegues vamos a tener que van a ser los axilares, los mamarios, inguinales y el surco interglúteo. Dentro de los pequeños pliegues va a haber lo que son los espacios interdigitales de las manos y de los pies, la erosión interdigitales que va a producir la vastomicetina. Siguiente, por favor. La dermatitis del área del pañal mayormente va a afectar a los bebés de 2 a 3 meses. Va a ser primaria, que va a ser consecutiva, con diagnóstico seborreica. Va a producir lo que son las placas eritomatoescamosas, van a ser áreas denudadas, va a producir pápulas, pústulas, satélite. Va a ser una extensión más que todo a la cabeza, se va a extender a la cabeza, al tronco, a las extremidades, al patrón psoriasiforme, que simula la enfermedad de Leiner. Siguiente, por favor. La cándida unguial, va a producir lo que son las manos húmedas, afección unguial aguda o crónica, va a producir lo que es la paroniquia, la onicolisis. La onicolisis va a ser la ruptura de la uña, la paquioniquia,
queratosis ungueal, las estrías transversales y va a producir cambios de color como son de color blanco, amarillo, café, verde o negro. Y también coexiste con gram negativas. Siguiente, por favor. La cándida ungueal va a seguir de 4 formas de infección ungueal por cándida. Va a producir paroniquia crónica con distrofia ungueal por cándida. Va a producir una infección ungueal distal y candidiasis mucocutánea crónica y la candidiasis secundaria. Siguiente, por favor. Respecto a la candidiasis mucocutánea, vamos a tener la candidiasis, primeramente va a afectar la oral, que va a ser la muguet, o también conocido como algodoncillo, que esta va a ser difusa o localizada, que va a estar localizada en el velo del paladar, en los cornillos y en las encías. Como podemos ver en la imagen, va a tener un aspecto de nata de leche, asintomáticos, y va a tener sensación de quemadura, resequedad y sabor a metálico. Siguiente, por favor. En la boca, dentro de las presentaciones clínicas, vamos a tener, va a ser pseudomembranosa aguda, va a tener placas blanquecinas fácilmente desprendibles, el epitelio infiltrado, dificultad para deglutir. Y vamos a tener también lo que es la pseudomembranosa crónica, que van a presentar los pacientes con VIH, SIDA y van a ser resistentes al tratamiento. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener lo que es la glositis romboidal media, que va a presentar en el dorso de la lengua con aspecto de trocisco, va a ser erosiva o dolorosa, mayormente en los ancianos, que van a estar asociadas a las prótesis dentales. Y también la lengua va a ser negra, vellosa, y va a presentar hipertrofia de papilas de color negro verduzco, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. La queilitis angular va a presentar una comisura bucales en el triángulo de la base externa, que va a estar constituido por eritema y fisuras. Va a ser un aspecto atrófico granular y va a presentar una descamación fina de grandes placas blanquecinas. Siguiente, por favor. Respecto a la candidiasis, el diagnóstico diferencial, vamos a tener en la candidiasis cutáneas, en el intertrigo va a producir lo que es la dermatitis por contacto y la dermofitosis e eritrasma. Y también la candidiasis del área de pañal va a producir una dermatitis del área de pañal y dermatofitosis. Y en la candidiasis ungueal va a producir tiña de las uñas, infecciones bacterianas con pseudomonas y estafilococos. Y también una dermatitis por contacto y psoriasis ungueal. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, primeramente es para eliminar los factores predisponentes, que se va a utilizar lo que es el ácido acético de 5 a 10 mililitros en 1 litro de agua, y también la solución de buró. Siguiente, por favor. Acá podemos ver el tratamiento, que van a ser casos leves o moderados, que del intertrigo se va a utilizar lo que es el astringentes, antisépticos, secantes como el permanganato de potasio, el sulfato de zinc y la crema de azol o imidazol. Y los casos recidivantes van a ser la nistatina, que va a ser la suspensión comprimida en pastilla, comprimidos de fluconazol, que pueden ser ya sea de 50, de 100, de 150 o 200 miligramos. Suspensión oral pueden ser de 50 miligramos por mililitro, y también en enfermedad grave que se puede utilizar la anfotericina B por vía endovenosa. Y respecto a la candidiasis de pañal, en casos leves moderados, se asocia lo que son los antimicóticos con un corticoide tópico de moderada o alta potencia, como es la betamolmetasona o el hidrocortisona o el astriponato. Y en la orofaringia, en los casos leves moderados se puede utilizar la nistatina, el clotrimazol, y en los casos recidivantes se puede utilizar el fluconazol oral, el itraconazol, cetoconazol, la anfotericina B para la infección resistente o grave. Siguiente, por favor. Y también el tratamiento de la onicomicosis se puede
puede utilizar el iconazol. En las uñas y manos se utiliza de 100 a 200 miligramos por día por 3 a 6 meses. En las uñas de pie, que es de 200 miligramos por día por 3 meses. Y también se utiliza el barniz, que es el ciclopiros o la amorolfina. Y en el tratamiento de la paroniquia se utiliza lo que es el soldetimol de 4% en cloroformo y la loción de sulfacetamida. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con lo que es la candidiasis mucocutánea crónica. Siguiente, por favor. Ya bueno, este va a ser un síndrome heterogéneo bastante raro y va a estar caracterizado por una respuesta inmunitaria ineficaz ante una infección por un microorganismo del género de la cándida, especialmente en este caso de la cándida albicans. Bueno, en cuanto a su patogenia, esta va a ser secundaria a cualquier alteración de la inmunidad antimicótica, en la cual no solo la producción de la interleuquina 17, sino en cualquier defecto que se dé en la diferenciación de los linfocitos T hacia su perfil TH17. Entonces, bajo condiciones normales, vamos a tener que las células fagocíticas van a reconocer y van a digerir y van a matar al microorganismo fúngico, esto gracias al reconocimiento del betaglucano de su pared. Entonces, pueden existir diversos factores que hagan que esto no suceda, como por ejemplo se muestra en la imagen, que es el defecto de la vía de la dictina, la deficiencia del gen de la interleuquina 17, y el APC, que este básicamente va a ser uno de los cuales se ha descrito mayormente, que va a ser el síndrome de poliendocrinopatía autoinmunitaria, candidiasis y distrofia ectodérmica. Siguiente. Bueno, se ha visto que entre el 60 y el 80% de todos los pacientes que presentan esta candidiasis mucocutánea crónica van a manifestar la enfermedad en la infancia. Y bueno, también va a depender mucho de la mutación genética que se asocia a esta inmunodeficiencia. Puede estar asociada a alguna endocrinopatía, trastornos autoinmunitarios e infecciones no candidiásicas, y que en ocasiones pueden causar una gran morbimortalidad en los pacientes. Bueno, en una minoría de los casos también se ha visto que estos se presentan en formas esporádicas y bueno, pueden acompañarse de diversas enfermedades autoinmunitarias, diferentes endocrinopatías, y bueno, el caso más descrito, que es el que les mencioné, que es el APC, que es el síndrome de poliendocrinopatía autoinmunitaria candidiasis distrofia ectodérmica. Siguiente. Bueno, entonces, para hablar de este síndrome, vamos a ver que este va a ser producto de una mutación en el gen regulador autoinmunitario. En cuanto a las características clínicas que vamos a encontrar en este, va a ser que la primera manifestación de la enfermedad puede comenzar desde los 2 meses hasta los 18 años. En este caso vamos a encontrar una triada que va a ser bastante clásica, que va a ser la candidiasis mucocutánea, un hipoparatiroidismo y una insuficiencia suprarrenal. Siguiente. Ya. Bueno, la infección por cándida crónica, que bueno, es lo que más nos importa a nosotros ahorita, va a ser recurrente a veces, va a ser en la cavidad oral, en las uñas, en la piel y con menos frecuencia también, pero podemos encontrar en el esófago, en la vagina y en el tracto gastrointestinal. Las lesiones mucocutáneas se van a elevar frecuentemente y a veces estas pueden hasta desfigurar su forma. En cuanto a los lechos unguiales afectados, van a dar como resultado unas uñas con malformaciones estructurales, como por ejemplo mostramos en las imágenes, ¿no? La primera, que es una candidiasis oral en un paciente con una candidiasis mucocutánea crónica, y la segunda, que es una onicomicosis por cándida en un paciente también con una candidiasis mucocutánea crónica. Siguiente. Bueno, en cuanto a otras manifestaciones que también podemos encontrar otras autoinmunes, como por ejemplo el vitiligo o la alopecia areata. En cuanto a las complicaciones en estos casos que podemos encontrar, es la queratoconjuntivitis, que puede llegar a provocarle hasta una ceguera al paciente. También podemos encontrar como complicación la estenosis esofágica, el carcinoma de células escamosas de la boca y del esófago. En los niños pequeños, lo que vamos a encontrar en su primer año de vida puede ser una fiebre, un exantema periódico, o también lo que podemos encontrar es una sequedad ocular. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico, básicamente el diagnóstico va a ser por la clínica y que esté asociado a manifestaciones autoinmunes. Comúnmente, como les mencioné, van a ser las endocrinopatías. Y bueno, el diagnóstico se va a confirmar con la identificación de la mutación de un gen que esté causando esta enfermedad, ¿no?
Y bueno, en cuanto al laboratorio, podemos hacer, lo que podemos pedir es un hemograma completo de los niveles de inmunoglobulina. Y bueno, la única prueba de laboratorio definitiva para hacer el diagnóstico va a ser el análisis genético. Siguiente. Bueno, otros exámenes también que podemos ver es los autoanticuerpos contra el interferón alfa o el interferón omega, que son consistentes, que son bastante altos en aquellos pacientes con la mutación, ¿no? También en los pacientes con la cándida mucocutánea crónica por deficiencia del regulador no autoinmune, que es el aire. Se ha visto que tienen un menor número o una función reducida de las células T circulantes. Y bueno, en caso de que pueda ser alguna otra patología, también podemos encontrar de que las inmunoglobulinas G2 y la G4 van a estar bajas. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, básicamente estas se van a manejar en caso fuera de una forma tópica con histatina o en una forma, si el tratamiento va a ser sistémico, con fluconazol. En caso de que el paciente sea resistente a este, lo que podemos usar es el itraconazol, el voriconazol o el posaconazol. Y bueno, lo que también se ha visto que ha tenido bastante éxito en aquellos casos graves es el uso de la anfotericina. Y claro, lo que tenemos que tratar también son las anomalías endocrinas, que estas deben de ser tratadas con una terapia de reemplazo. Siguiente. Bueno, en cuanto a las candidiasis genitales, podemos saber que en esta tenemos principalmente, ¿no?, la candidiasis vulvovaginal, que esta va a ser un trastorno caracterizado por signos y síntomas de inflamación vulvovaginal, esto en presencia de una especie de cándida. En cuanto a la epidemiología de este, vamos a ver que va a ser la segunda causa más común de los síntomas de vaginitis, esto pero después de una vaginosis bacteriana, y va a representar aproximadamente 1/3 de todos los casos de vaginitis. En cuanto a su prevalencia, es más alta entre las mujeres en sus años reproductivos, y bueno, la incidencia de la infección única o esporádica aumenta con la edad hasta la menopausia, y es menor bueno, se ha visto también que esta es menor en mujeres afroamericanas. Siguiente. Ok, en este caso vamos a tener factores de riesgo, como por ejemplo aquellos pacientes que tengan una diabetes mellitus, con una glicemia mal controlada, pacientes también con un uso reciente de antibióticos, los pacientes con cambios hormonales, el periodo ovulatorio, el uso de anticonceptivos, la menopausia, el embarazo, una terapia hormonal sustitutiva o la inmunosupresión. Todos estos vamos a encontrarlos como factores de riesgo. Y bueno, otros factores que también podrían influir podría ser el uso de la ropa interior ajustada, una higiene inadecuada, la ropa de baño húmeda, o los dispositivos intrauterinos, o el uso de tampones también. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a ver que los síntomas que los pacientes nos van a manifestar van a ser el prurito vulvar, el ardor, el dolor, la irritación de la vulva o una disuria. Estos se han visto que van a empeorar durante la semana anterior a la menstruación. En cuanto a la infección por Candida glabrata o la parapsilosis, estas tienden a presentar hallazgos clínicos leves con en la cuarta parte de los pacientes también se ha visto que pueden presentar excoriaciones o bueno, en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico de este muchas veces va a ser clínico, ¿no? Por la sintomatología de la paciente, que nos puede mencionar, como mencioné, el prurito, el ardor, el dolor, la irritación vulvar o la disuria. También es muy importante la inspección visual del flujo vaginal. Y bueno, la presencia de la cándida en una preparación húmeda, preferentemente el cultivo también, que este va a ser el cultivo de la secreción cérvico-vaginal, que esta necesariamente tiene que hacerse un agar power out.
Y bueno, suele ser especialmente indicado en aquellos pacientes que hayan tenido una falla terapéutica. Y bueno, en cuanto a las especies, por ejemplo, de la candidiasis glabrata o tropicals, esta suele ser un poco más difícil la resolución terapéutica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, esta se va a basar básicamente en si la mujer tiene una infección sin complicaciones o una infección complicada. ¿Y cómo vamos a clasificar estas? Bueno, la no complicada, vamos a ver que esta va a ser, sus síntomas van a ser leves o moderados, va a tener episodios esporádicos y el microorganismo va a ser la Candida albicans. A diferencia de la complicada, que esta va a tener síntomas graves. En cuanto a su frecuencia, esta va a ser recurrente. En esta podemos ver que van a ser otras especies no albicans, como por ejemplo la gravata o la tropicalis. Y bueno, en estos pacientes también vamos a ver que pueden presentar diabetes mellitus no controlada, infecciones recurrentes, inmunosupresión o incluso en mujeres embarazadas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento en la candidiasis vaginal no complicada, lo que podemos utilizar en estos pacientes es el clotrimazol, que lo podemos encontrar en crema del 1% en comprimido. En el caso de crema, esta se utiliza una vez al día durante, no, perdón, al día durante 7, ya una vez al día durante 7 días. O bueno, o los comprimidos vaginales de 100 miligramos. Esta que se va a usar al día, una vez al día también durante 7 días, o 2 tabletas al día durante 3 días. En el caso del miconazol también vamos a encontrarla en cremas o en un supositorio vaginal. En el caso de la crema del 4%, esta se va a aplicar una vez al día durante 3 días, o bueno, los supositorios que van a depender de los miligramos. Si fuese de 100 miligramos, esta va a ser durante 7 días. Si fuese de 200, el uso va a ser durante 3 días, y si fuese un supositorio vaginal de 1200 miligramos, va a ser un único día. Siguiente, por favor. Bueno, los que podemos usar son la nystatina, el terconazol, el tioconazol, el butoconazol. Y bueno, en el caso de una administración oral, el fármaco que podemos usar es el fluconazol. Esto es una tableta de 150 miligramos. Esto es una única dosis. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al tratamiento de las candidiasis vaginales complicadas, en el caso de que tengamos síntomas de una vaginitis severa, lo que podemos usar es el fluconazol oral de 150 miligramos, esto cada 12 horas, por 2 o 3 dosis. O una terapia antimicótica con un azol tópico, esto durante 7 a 14 días. Y bueno, se puede aplicar también un corticosteroide tópico, esto con una baja potencia en la vulva durante 48 horas, básicamente para aliviar los síntomas hasta que el fármaco antimicótico pueda ejercer su efecto. En el caso de la candidiasis vulvovaginal recurrente, una inducción con 150 miligramos de fluconazol, esto cada 72 horas durante 3 dosis, y esto seguido con 150 miligramos de fluconazol de mantenimiento una vez por semana, esto durante 6 meses. En el caso del non-albicans, la candida vaginitis, la terapia va a depender de la especie que vamos a identificar. En el caso de la candidiasis glabrata, el ácido bórico intravaginal, esto a 60 miligramos al día durante 14 días. Y en el caso de que sea el cruce, podemos utilizar el clotrimazol, el miconazol o el terconazol, estos intravaginales durante 1 a 2 semanas. En el caso de que el huésped esté comprometido, como por ejemplo con una diabetes mal controlada, inmunosupresión, y bueno, se haya aislado la cándida susceptible a los azoles, la terapia que debemos usar debe ser tópica durante 1 a 2 semanas. Y bueno, en el caso de mujeres embarazadas, el clotrimazol o miconazol tópico, esto durante 7 días. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, yo les voy a hablar sobre lo que es la candidiasis diseminada. Bueno, esta candidiasis se da generalmente en cierto tipo de pacientes. Vamos a tener ciertos factores de riesgo para que ocurra una candidemia. Primero definamos qué es una candidemia. La candidemia es la presencia de lo que son estas levaduras de cándida en lo que es la sangre. Y esto a su vez va a generar que se esparzan con facilidad hacia otros órganos, generando lo que es una afectación multiorgánica, lo que se conoce como una candidiasis diseminada. Generalmente esto se da debido a una alteración en la mucosa.
lo que les permite transportarse a lo que es el torrente sanguíneo. En ellos vamos a ver generalmente en pacientes que tengan neoplasias hematológicas y que estén recibiendo tratamiento, sobre todo porque vemos que las defensas están comprometidas por una pésima formación, por decirlo así. También tenemos que en pacientes que son receptores de trasplantes de órganos o en células hematopoyéticas. Esto porque recordemos que para evitar lo que es la reacción de rechazo a los tejidos u órganos, se les da un tratamiento de corticosteroides. Entonces, por eso es de que existe una inmunosupresión. También en pacientes que reciben lo que son quimioterapéuticos. Esto sobre todo porque van a causar un daño extenso a lo que es el nivel de la mucosa gastrointestinal, donde generalmente la cándida habita, permitiendo su facilidad para poder expandirse a lo que es el torrente sanguíneo. Y también en lo que son pacientes en unidad de cuidados intensivos, como los que tienen traumatismos, quemaduras o que están en unidades neonatales. También se ha visto en pacientes que portan catéteres venosos centrales o también cuando reciben nutrición parenteral. También se ha visto en los pacientes que reciben antibiótico-terapia de amplio espectro, así como también que tengan puntajes altos en lo que es el score de Apache. También en pacientes que tengan insuficiencia renal aguda y que estén recibiendo hemodiálisis. También en lo que son pacientes con cirugía abdominal y así como también en perforaciones de lo que es el tracto gastrointestinal, como por ejemplo por ácidos u otros. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, para que esto ocurra existen ciertos factores, como por ejemplo una alteración en lo que es la barrera de la mucosa del tracto gastrointestinal. Como ya les dije, como ya dijeron mis compañeros, esta cándida habitualmente vive en lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, al haber una alteración en esta barrera, aumenta su proliferación y facilita que, además de que están inmunosupresos los pacientes, facilita su traspaso hacia el torrente sanguíneo. Y esto se puede dar, como ya también les dije, por quimioterapia, por ejemplo. También se puede dar por catéter intravascular, generalmente también por nutrición parenteral total. Además, también puede ser por un foco de infección localizado, ya sea en la mucosa oral o ya sea, por ejemplo, en otras partes, en otros órganos, que empieza por el mismo paciente, las características de inmunosupresión de los pacientes, va a ver que puedan aumentar la proliferación de esta cándida. Como por ejemplo, ahí está la infección del tracto urinario, entonces la cándida empieza a ascender y afecta a los riñones, ahí ya hay un foco localizado y empieza fácilmente a trasladarse a otros órganos. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación generalmente va a ocurrir esta diseminación de esta candidiasis diseminada, generalmente es a órganos, a sitios viscerales, como son, por ejemplo, el ojo, el riñón, las válvulas cardíacas o el cerebro. Solo que esto es un poco más raro. Generalmente es podemos saber tres tipos. Primero, lo que es es decir, la presencia de estas levaduras en lo que es la sangre, pero sin afectación visceral o profunda. También tenemos lo que es la candidemia con infección por cándida profunda y visceral. O ya también puede ser una candidiasis profunda, es decir, visceral, sin candidemia. Es decir, por ejemplo, una candidemia crónica, que generalmente se da en pacientes que se han recuperado de una neutropenia y que a veces, por un mal tratamiento o por simplemente mala suerte, se alojan estas levaduras en órganos como por ejemplo el hígado, entonces pasan desapercibidos y el paciente empieza a tener fiebre, dolor abdominal justamente en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, anorexia y técnicamente y de allí empieza a esparcirse a otros órganos. Entonces ahí no hay una presencia de cándida en la sangre, está en un foco localizado pero que empieza a diseminarse nuevamente.
Siguiente, por favor. Bueno, para la clínica tenemos que ver, depende mucho de qué órganos esté afectando. Por ejemplo, podemos ver lesiones oculares, como una corioretinitis con o sin vitritis. También se puede ver lesiones cutáneas. Como podemos ver, pueden ser pústulas indoloras y que están en una base eritematosa. A veces son nodulares, como vemos en la imagen superior derecha, que es de varios centímetros de diámetro y que aparecen con un centro necrótico. También podemos ver abscesos musculares. Esto se refiere porque el paciente va a empezar a sentir un dolor. Y generalmente esto es debido por unos microabscesos que se encuentran justamente entre los miocitos. Y va a tener signos de flegosis, como por ejemplo calor, rubor, tumor. Y también podemos ver la afectación, como les dije, en órganos, en las vísceras, como son los riñones, el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones, el ojo, el cerebro, en realidad a casi todos los órganos, pero hay que tener especial cuidado cuando va hacia, por ejemplo, al corazón. Después de que hay que ver, después de que se cure eso, hay que ver qué tal está lo que es si ha habido alguna alteración en lo que son las válvulas cardíacas. O también si se aloja en el hígado puede ocasionar una candidemia, pero crónica, diseminada crónica, o llamada también hepatoesplénica. Siguiente, por favor. Bueno, para su diagnóstico vamos a requerir de lo que es el cultivo y la tinción de lo que es el material que es biopsiado. Esto se hace con un raspado de lo que es la base de la pústula y se le hace una tinción Gram. También, esto más que todo para descartar que no se trate de alguna bacteria. También podemos realizar biopsias. En las biopsias se van a mostrar lo que son los microabscesos y en tinciones especiales se pueden ver lo que son las levaduras en ciernes o también podemos ver unas pseudohifas o hifas. También es recomendado, este es uno de los principales métodos de diagnóstico sumados con la clínica y antecedentes, que es el hemocultivo, que se realiza generalmente cuando se encuentra lo que son la presencia de las levaduras en la sangre. Esto lamentablemente va a requerir de 1 a 3 días para el crecimiento de los organismos y asimismo de 1 a 2 días adicionales para la identificación del mismo. Es importante identificar de qué organismo se trata y luego también realizar si hay una resistencia a los antimicóticos. Recordemos que esta infección, realmente la candidiasis diseminada es grave, entonces hay que tener cuidado al tratarla. Tenemos otro tipo de exámenes que generalmente están en investigación, como son para reducir el tiempo de diagnóstico, como es la beta de glucano, el ensayo, que no es específico, nos dice. También tenemos la T2 cándida, que todavía está en estudio, y el PCR o reacción de cadena de polimerasa, que aún no se encuentra tan estandarizado para poder que nos ayude al diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, para el manejo y el tratamiento, primero tenemos que evaluar siempre en los pacientes un examen oftalmológico porque no sabemos si está afectando lo que es la vista. Esto generalmente si es que vemos presencia de los síntomas o también si es que no hay presencia de los síntomas. Entonces, en uno u otro caso también se tiene que evaluar. Generalmente esto en pacientes neutropénicos se les debe de evaluar cuando ya haya una recuperación de lo que es la neutropenia. Es decir, es neutropénico, recuperas vuelve a sus neutrófilos a un estado normal y allí recién se hace lo que es el examen, una semana después de que se ha podido recuperar. También podemos realizar una ecocardiografía, sobre todo si es que son generalmente en pacientes que no son neutropénicos, pero que tienen hemocultivos persistentemente positivos, aunque tengan o no estigmas físicos de que haya problemas cardíacos. También, si es que vemos que tenga condiciones predisponentes, como el uso como por ejemplo de drogas inyectables,
Entonces, también podemos realizar una tomografía computarizada de abdomen en presencia de síntomas abdominales o anomalía en las enzimas hepáticas o una fiebre persistente. Como les decía, hay una forma de candidemia crónica que se aloja justamente allí, creando abscesos, microabscesos. Entonces, los únicos síntomas que tenemos es la fiebre y algún dolor en lo que es el hipocondrio derecho. Por eso es importante, si es que presenta esos síntomas, realizar una tomografía computarizada de abdomen con contraste. Aunque mejor es, nos dice, la resonancia magnética, aunque lo malo es el costo. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar tenemos lo que es el tratamiento. Primero los dividimos en lo que es el tratamiento en pacientes no neutropénicos y el tratamiento en pacientes neutropénicos. Técnicamente es casi lo mismo, solo que, bueno, como vemos, el pilar importante es la caspofungina. Esta se da una dosis de carga de 70 miligramos y luego 50 miligramos por vía intravenosa al día. Si el paciente es no crítico, se le puede dar fluconazol. Esto en dosis de carga de 800 miligramos y luego 400 por vía oral o intravenosa al día. También podemos evaluar la aplicación de lo que es la forma lipídica, de lo que es la anfotericina B. Esto 3 a 5 miligramos por kilogramo endovenoso al día. Y también en los que son pacientes neutropénicos hay que tener especial cuidado. Primero, normalmente es la misma terapia, caspofungina 70 miligramos en dosis de carga, luego 50 por vía endovenosa, pero lo que es el fluconazol tenemos que evaluar si es que, bueno, en todos nos pide evaluar, pero sobre todo aquí hace hincapié en que debemos de evaluar el fluconazol si es que hay o no resistencia, y no se debe de dar como terapia inicial. Si es que el paciente es no crítico y además tiene un cultivo en el que se refleja que no tiene resistencia a estos azoles, se le puede dar fluconazol. Ahora, también se puede cubrir, si es que hay sospecha de un moho adicional, se le puede dar voriconazol. Esto de 400 miligramos por día, por vía oral, 2 veces al día, y luego de 200 a 300 miligramos por vía oral, 2 veces al día. Ahora, se puede evaluar la transición a fluconazol, generalmente en pacientes que son clínicamente estables, que tienen cepas que son susceptibles, o que tiene hemocultivos repetidos negativos después del inicio de la terapia antifúngica. Hay que evaluar el tratamiento de estos pacientes después, hasta se le da la terapia hasta 14 días después de 2 hemocultivos negativos. Ahora, cada vez en la terapia se le tiene que hacer un hemocultivo diario o en días alternos después del inicio de la terapia para ver si le cambiamos o no, o si hay alguna resistencia o cómo va avanzando el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo, gracias. Bien, joven, es una exposición muy buena, extensa, pero importante. A ver, para el grupo expositor, algunas preguntas. Espero que estén listos. Tanto Claudia, Dave, Araceli, Benjamín, Ingrid. La pregunta va para ustedes, si pueden activar sus cámaras, por favor. ¿Están listos? Muy bien. Bien, chicos. Muy bien. La pregunta es, Benjamín, activa también tu cámara, por favor. Espero que todos hayan estado atentos, ha sido una buena exposición. Dentro de los tratamientos que nosotros utilizamos para los honguitos, pues, para tratarlos, y con todo ello, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antifúngicos? A googlear. No creo que estén googleando. Chicos, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antifúngicos? ¿Por
qué es que funcionan? Por ejemplo, hay mecanismos de acción en los antibacterianos. A ver, Araceli, por favor. ¿Querías hablar? No. Les decía que, por ejemplo, en los antibacterianos, hay algunos se unen a la unidad 30. Sí, doctor. A ver, dime, Araceli. Ya, doctor, estos también inhiben alguna síntesis de glucanos con inactivación de algunas enzimas, lo cual hace una alteración en la pared celular de estos hongos. Es parecido a la aspirina. Ok, ya. Doctor, vamos a tener distintas familias, ¿no? De Ajá, excelente. la grisofulmina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los azules van a bloquear lo que es la formación del ergosterol, ¿no? En la membrana celular del hongo propiamente dicho, ¿no? La grisofulmina va a bloquear otras estructuras que serían los microtúbulos intracelular. Muy bien. Bueno, así tenemos de mecanismos de acción diversos, ¿no? Bien, ok, ya es una parte, ¿no? Es uno de los mecanismos de acción. ¿Qué más, chicos? Siempre nuestra parte científica, chicos, del tratamiento debe ser muy... Es lo que nos hace diferente a los por ejemplo, nuestra competencia que son los farmacéuticos. ¿Ya? Uno va a la farmacia y le dicen, tengo, estoy muy del... A ver, Araceli. Sí, te escuchamos, Araceli. Doctor, ¿me escucha? Mi internet está lento, creo. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha, doctor? Sí. Ya, doctor. Decir que lo importante es que tenemos antifúngicos, las alilaminas, tenemos a la terbonida y los azoles. En lo que es vamos a ver que estos van a bloquear la formación de ergosterol en las membranas y de esa manera a través de la inhibición de lo que es el escualeno. Bueno, en los azoles vamos a ver que bloquean también la formación del ergosterol, pero a través de la inhibición de metil. Se fue la señal o la voz. Bueno, vamos a resumir esto, chicos. Hay diferentes tipos de antimicóticos y obviamente diferentes tipos de mecanismos de acción. Algunos de ellos, por ejemplo, las alilaminas, ya, ahí está la terbinafina como ejemplo. Estos van a inhibir sobre todo estructuras de la membrana celular. ¿Por qué mecanismo? Por un mecanismo inhibitorio enzimático, ¿ya? Dentro de ellos está pues la escualeno epoxidasa, que participa en la formación de estas estructuras. Entonces, por ahí tendríamos un mecanismo más o menos prácticamente fungicida. Hay otros que van a actuar más profundamente, ya inhibiendo la síntesis del mismo ergosterol, ¿ya? Que también es parte de la membrana celular. Este ergosterol pues es un lípido, ¿no? Que le va a dar fluidez, le va a dar elasticidad a la membrana o a la pared celular. Entonces, lo que va a suceder es que el hongo se va a poner más susceptible a la acción del mismo organismo en su afán de defenderse, ¿no? Importante conocer los mecanismos de acción. Hay otros que van a
actuar a nivel más profundo, ¿no? Casi inclusive a nivel ya del material genético, con lo que tendría un efecto más de tipo fungistático. Bien, otra pregunta que quiero hacerles al grupo. ¿Ya? Bueno, hay unos detallitos en la pronunciación de algunos nombres, ¿no? Por ahí mencionaron como un antimicótico al aceponato. Les pregunto si el aceponato es un antimicótico. ¿Qué dices, Dave? Te noto preocupado, Dave. Concentrado estás. ¿El aceponato es un antimicótico, sí o no? No que yo recuerde, doctor. Ya, no, no es. Ok, cuando hablan un poquito de la tiña del área del pañal o intertrigo del área del pañal, mencionaron este término. Aceponato es prácticamente un vehículo, ¿no? En el cual va la betametasona o la hidrocortisona, y ahí venía el nombre de hidrocortisona aceponato, ¿ya? Nosotros lo usamos como aceponato de hidrocortisona, ¿ok? Es más o menos la forma como vehiculizamos el antifúngico para poder tener una mayor o menor eficacia y potencia en el tratamiento. Bien, ahora nos vamos directo a lo que son los antimicóticos. Hemos hablado de tiña capitis, nos han mencionado los microorganismos muy bien, chicos. Los microorganismos a nivel de la piel también lo han mencionado muy bien. Tenemos todos los grupos, tenemos los microorganismos o los hongos responsables de la tiña unguial. También nos han mencionado los grupos, entonces básicamente es eso. En el caso del tratamiento de la tiña del cuero cabelludo o tiña capitis y de la tiña unguial, el tratamiento siempre es por vía oral sistémica. Los tratamientos tópicos no funcionan excepto en niños, y en niños hay dos tipos de medicamentos que podrían funcionar. Uno de ellos es la morolfina, que lo mencionaron en la exposición, que es muy bueno, ¿ya? Y en niños, ¿por qué funciona? Porque el crecimiento de las uñas es pues muy, muy rápido, muy veloz, ¿no? Entonces es beneficioso. En el caso de personas jóvenes, peor. Si son personas adultas, ancianas, las uñas pues demoran en crecer un montón. Entonces, el tratamiento es muy inefectivo. Antiguamente se estilaba retirar las uñas, hacer una onisectomía total como parte del tratamiento. En la actualidad ya no se estila hacer eso. Sí se puede retirar parcialmente las uñas. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya no los voy a estresar más. Chicos, todos los que han estado atentos a la exposición van a poder responder las siguientes preguntas. Igual que la última exposición, voy a hacer algunas preguntitas. Me van a buscar un papelito y un lapicero, ¿ya? Excepto el grupo expositor, chicos. Ustedes ya no se estresen. Entonces, solo los que no pertenecen al grupo van a responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Entonces, Doctor, disculpe una pregunta, por favor. ¿sí, Narayana? Doctor, en el caso de tener una onicomicosis, ya sea en el grado que nos mencionaron, leve, moderada o severa, ¿va a variar el uso de la terbinafina, es decir, en la dosis y el tiempo de tratamiento? No, igual se debe cumplir con las dosis. Sin embargo, por ejemplo, lo leve, moderado, severo también tiene que ver con el porcentaje de extensión de uña o de placa unguial que ha sido afectada, ¿no? De todas maneras, tenemos que asegurar que el tratamiento sea completo. Ahora, la placa unguial pues es una placa gruesa, llena de queratina, y el honguito pues se alimenta de la queratina. Entonces tenemos que tratar de mantener el tratamiento el mínimo completo. ¿Ok? Y me has hecho recordar una pregunta que en los términos que estamos usando.
Pero les voy a hacer la pregunta para este pequeño quiz, para este pequeño examen que vamos a hacerles. Gracias, Narayana, por la pregunta. Si alguien más quiere preguntar ahora antes de hacerles las preguntas, chicos. ¿Tienen ya listos sus papeles? ¿Todos? Sí, doctor. Muy bien. Igual que la vez pasada, les voy a dar 5 minutitos para que me lo puedan enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahí me lo envían, le toman una fotito nomás y lo envían. ¿Ok? Muy bien. Primera pregunta. Defina el término hiperkeratosis ungueal. Repito, defina el término hiperkeratosis ungueal. Ok, tiempo suficiente. Segunda pregunta. ¿Qué es onicolisis? ¿Qué es onicolisis? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos de hongos que afectan las uñas? No estoy pidiendo especies ni género, nada, son tipos de hongo. Doctor, ¿podría repetir, por favor, la tercera? La tercera, ¿cuáles son los 3 tipos de hongos que afectan las uñas? Repito, ¿cuáles son los 3 tipos de hongos que afectan las uñas? Cuarta pregunta. ¿Qué exámenes tomaría usted para confirmar una tiña capitis? ¿Qué exámenes tomaría usted para confirmar una tiña capitis? Quinta pregunta. ¿Qué dermatofito no se encuentra como etiología dentro de la tiña ungueal? De los dermatofitos hay uno que no se encuentra en los honguitos de las uñas. ¿Cuál de ellos será?
Muy bien. 5 minutitos para enviarlo por WhatsApp. Son y 44. Aunque 5 minutos es mucho, 3 minutos nomás. Ya, mándenme todos. Todavía no me llega ninguno. Quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. Siete. 30 segundos y cierro. Cinco segundos más. Entonces, hasta cerramos ya. La última persona que envió fue Jacqueline. Bueno, entró Yuli como última. Yuli. Bien, 3:49. Bien, jóvenes, presten atención a lo último que les voy a hablar ahora. Cuando hablamos de honguitos, algunas cosas muy sencillas, ya, por favor, prestenme atención a esta última parte, ya
Con esto cerramos los de honguitos. Muy bien, en la tiña. Dentro de los dermatofitos en piel, los más importantes están Trichofiton, puede ser rubrum, mentagrofites, etcétera, puede ser Microsporum canis y puede ser Epidermophyton. Epidermophyton también hay otras variedades, ¿no? Esos son los tres dermatofitos principales. Dentro de las levaduras básicamente está Cándida, y en las zonas seborreicas está el Pitirosporum ovale, o también conocido como Malacesia. De estos hay variedades, el más importante es el furfur. Ya, furfur viene porque daba una descamación media doblada, tipo pergamino, eso se le llamaba furfurácea, ¿no? Entonces la Malacesia furfur, pero en áreas lipofílicas. En el caso de la malacesia hay una tendencia genética en la cual hay cierta susceptibilidad de algunas personas a infectarse con este hongo. La Malacesia furfura o Pitirosporum ovale es parte de nuestra microflora microbiana normal, ya. Entonces, pero, es decir, si a cualquiera de nosotros nos hacen un raspadito de piel, un cultivo, etcétera, podrían encontrar pues Malacesia furfura, pero no en cantidad, pues es una escasa cantidad. Sin embargo, en estos pacientes, principalmente jóvenes, aquí hay un patrón hormonal también que estaría participando, en ellos suelen hacer la enfermedad prácticamente más dermatofitos. En las áreas donde hay más pliegues, hablo de cuello, axilas, área submamaria, área genital, más frecuente, encontramos levaduras tipo cándida. En la exposición mostraron un área submamaria que era una zona roja en ambos lados con algunos puntos rojos. También en la misma exposición mostraron una imagen del área genital de una niña, ¿no? De una bebé, y en el cual se encuentran algunos puntos o pápulas satélites, se llama. Entonces, esto es evidencia de que se trata de un intertrigo de tipo candidiásico, ¿ya? No todos los intertrigos son candidiásicos, pero si encontramos pápulas satélites, esos granitos rojos a nivel de cerca a la placa roja, entonces se trata de una cándida, se llama intertrigo candidiásico. Bien, a nivel de la cabeza, tratamiento para estos honguitos. En el caso de los dermatofitos, muy bien va la terbinafina tópica, es suficiente. Y en el caso de las cándidas, el clotrimazol es muy efectivo. Entonces, ambos en aplicación tópica. En el caso del intertrigo candidiásico, se puede agregar un corticoide tipo betametasona, como mencionaron en la exposición, o también hidrocortisona, ya aceponato de hidrocortisona, o podríamos utilizar aceponato de metilprednisolona. A estos se les conoce como subcorticoides, son corticoides suaves, pero esta combinación no se puede utilizar más de una semana, en el peor de los casos, ya, no más. Y luego solo quedamos con el antimicótico. En el caso de la tiña capitis, hay variedades, principalmente es un parche alopécico con el cabellito como entrecortado, como si alguien hubiese agarrado una tijerita y hubiese cortado el cabello y dejado una parte con poco pelo, ¿no? Y la característica también es que presenta una descamación. Se presenta en zonas donde hay condiciones higiénicas no muy adecuadas, contacto con animales, hacinamiento, granjas, campo, etcétera. Y esto lo van a ver frecuentemente en vuestra labor, sobre todo el primer año del serum.
Las causas más importantes son Microsporum canis y Trichophyton, principalmente rubro. Epidermophyton es una rareza que puede estar ahí. Usualmente no se presenta Epidermophyton en este tipo de Tinea capitis. Hay dos tipos de Tinea capitis que son las más severas. Chicos, ¿quién me podría decir cuáles son las formas más severas? El Corian de Celso. ¿Me repiten? Corian de Celso. El Corian de Celso es uno y el otro. Y el otro es la tiña. Fabus, doctor. Tiña fabus o tiña fábica, ¿ya? Son las dos formas más severas. Dentro de estos dos, el Corian de Celso es el más importante. Antes era muy frecuente, pero aún lo es. ¿Qué vamos a encontrar en esta tiña o Corian de Celso? Es un proceso micótico, inflamatorio e infeccioso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias que se van a meter aquí, principalmente estafilococo, principalmente, puede ser estreptococo también. Lo que sucede aquí es que hay un proceso inflamatorio donde se ve una placa grande con múltiples pústulas en su matriz, y cuando nosotros presionamos va a salir pus por diferentes agujeritos, ¿no? A esto se le conoce como el signo de la coladera o de la espumadera. Entonces, aquí tenemos que tratar los honguitos, tenemos que tratar la infección y tenemos que tratar la inflamación. A veces utilizamos corticoides para tratar la inflamación, a razón de prednisona 0.5 a 1 miligramo de prednisona por kilo de peso por día, por unos 7 a 15 días más o menos. Utilizamos antibióticos para estafilococo y estreptococo, y finalmente un antimicótico. El responsable principalmente es Microsporum canis, pero se ha visto algunos casos producidos también por Trichophyton rubrum. Entonces damos terbinafina, que en ambos casos va a ser bastante efectivo. En niños el tratamiento de elección es la grisofulvina para todos los casos. Sin embargo, en nuestro país casi no contamos con grisofulvina, es muy raro que llegue. Y tenemos que usar como tratamiento de elección pues la terbinafina. Muy bien, en el caso de la tiña ungueal, la más frecuente, ¿ya? Son 3 tipos de hongos aquí, y eso les he preguntado: dermatofitos, levaduras, y el último son los mohos. Estos 3 tipos de hongos van a afectar las uñas. De estos, el 85% aproximadamente está ocasionado por dermatofitos. Hay un 15, entre 10 y, en realidad no es mucho, 10% por levaduras tipo cándida, y hay un 5% por mohos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Usualmente ven sus uñas gruesas, amarillas, y se van a la farmacia y le dicen: tengo hongos en las uñas. Y en la farmacia todo el mundo le dan fluconazol. Y en el caso de dermatofitos, el tratamiento de elección es la terbinafina. ¿Ok? Entonces, si tenemos pacientes si queremos tratar a ciegas, lo que tendríamos que recetar pues es la terbinafina y no el fluconazol. El fluconazol nos va a ser útil en el 10% de pacientes, es decir, de 10 pacientes que tienen hongos, solo va a ser efectivo en 1, y en el resto no va a ser tan efectivo como quisiéramos. Entonces, tratamiento de elección para dermatofitos, terbinafina, 250 miligramos una vez al día, en teoría, por 4 meses, eso dice teoría. En la práctica les solemos dar hasta 6 meses inclusive, y raras ocasiones hasta 8. En el caso de
cándida, que son levaduras, ya sea albicans, cándida para psilosis, cándida glabrato, cándida cruzei, le damos pues fluconazol como tratamiento de elección. Aquí un pequeño detalle, si vamos a utilizar tratamiento por vía oral y un tiempo prolongado, tenemos que pedirle un perfil hepático a nuestro paciente. No va a ser que tenga una hepatopatía y estos medicamentos suelen ser hepatotóxicos, entonces es preferible manejar al paciente primero la parte hepática y una vez que esté en mejor situación, recién trataremos con estos medicamentos. Uñas de los pies. Como segunda alternativa al fluconazol está el itraconazol. Esto se puede utilizar una tableta diaria por 6 semanas, por 3 meses, ¿ya? Por 3 meses podemos utilizar una tableta diaria o hacer pulsos de itraconazol. Estos pulsos implican que le demos al paciente, las pastillas vienen de 100 miligramos, entonces debemos darle 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. Así quiere decir que en una semana se van a tomar 28 pastillas. Se descansa 3 semanas y se hace un nuevo ciclo. Igual, 2 tabletas, es decir, 200 miligramos cada 12 horas por 7 días, y nuevamente se descansa 3 semanas y finalmente pues, se les da un último ciclo, eso se llama pulsos. Estas 2 formas también son útiles para poder tratar las tiñas de las uñas. En el caso de las intestinal, como mencionaron, y de ahí procede para que haya pues tiña a nivel genital, sobre todo femenino, y otras áreas, ¿no? También podemos encontrar tiña a nivel de las diseminado a nivel sistémico. Hay lugares por donde puede ingresar, por ejemplo, a nivel de sondas de alimentación parenteral o enteral. Entonces, a todos los pacientes con UCI o tratamiento regular, también se les administra pues el fluconazol. Pero esto ya es parte de un manejo más específico a la especialidad, pero sí debemos tener presente que las cándidas pueden ser peligrosas cuando existe una diseminación hematógena. Bien, chicos, ya se pasó el tiempo, entonces algunas de las respuestas para que lo puedan tener presente. La primera pregunta, ¿qué es hiperkeratosis? Con esto acabo. Hiperkeratosis es simplemente el engrosamiento de la lámina ungueal. Onicolisis. Si alguien pensó que era destrucción de la uña, se equivocó. La onicolisis es la separación de la lámina ungueal de su lecho ungueal. Eso es onicolisis. Las otras preguntas ya les he ido resolviendo mientras hablaba esta última parte. Bien, chicos, hay que estar atentos a la exposición siempre, aunque es a veces un poco extenso, como les decía. Hay que tratar de ser más puntuales, tal vez un poquito en la exposición para que el examen tampoco no sea tan complicado, pues, chicos. ¿Ok? Bien, si no queda ninguna pregunta, ya nos pasamos el tiempo. Doctor, las 5, doctor. La 5 era... ¿qué les pregunté? la quinta pregunta. ¿Era qué dermatofito no está como etiología de la tiña ungueal? Así es. ¿Cuál es? Microsporo. Microsporo. ¿Ya? En tiña del cuero cabelludo, Microsporum, principalmente canis y tricofitón. En tiña de las uñas está tricofitón y epidermofitón, ¿ya? Como parte de los dermatofitos. Entonces, Microsporum canis no entra dentro de este grupo. ¿Ok? Gracias, doctor. Bien, chicos. Muy bien, chicos, gracias a todos.
Nos vemos el próximo lunes. Exponen hongos profundos. Prepárense, chicos.